Fui a Bali con mi esposo, mi hermana y sus padres. Él dijo que necesitaba tomar aire, así que lo seguí en secreto. Lo encontré en una capilla. Mi hermana, con un vestido blanco, sostenía su mano. ¿Lo sabe?, preguntó. Mi hermana susurró. Relájate. Ella insistió. Es demasiado ingenua. Su madre rió entre dientes. No sospechará nada. Me di la vuelta con calma. Para cuando regresaron, yo ya había cancelado todo el viaje, vuelos, hotel, incluso sus billetes de regreso. La ventana a la capilla los enmarcaba perfectamente. Mi esposo, Samuel, con su mano alrededor de la de mi hermana Zoe, ambos iluminados por la luz de las velas mientras ella estaba de pie con un vestido blanco. 3 años de matrimonio, incontables sacrificios y un apoyo infinito habían llevado a este momento de máxima traición. Sentí que mi corazón se convertía en piedra mientras los observaba, mi cuerpo congelado fuera de esa pequeña capilla balinesa mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Apenas 2 semanas antes, había estado en mi panadería, Sweet Crumbs, guardando las ganancias del día en el sobre del fondo para las vacaciones. Mi pequeña panadería en Springfield no era ostentosa, pero la había construido desde cero después de trabajar turnos dobles en un restaurante local durante 5 años. Las vitrinas llenas de rollos de canela, panes de masa madre y mis galletas de miel y lavanda eran la representación de años de despertar a las 4 de la madrugada y delantales cubiertos de harina. A los lugareños les encantaban mis productos horneados y finalmente había encontrado la estabilidad después de años de lucha. Samuel aún no había encontrado su lugar. 3 años después de nuestra boda, estaba de nuevo entre trabajos, la 4ª vez desde que dijimos sí, quiero. Su título de marketing acumulaba polvo mientras hablaba de encontrar su pasión. Nunca me quejé cuando cubría nuestra hipoteca, la comida, los servicios públicos y los préstamos ocasionales de sus padres, me decía a mí misma, ignorando lo unilateral que se había vuelto ese apoyo. Madison, trabajas demasiado, decía Samuel, masajeándome los hombros mientras revisaba las cuentas de la panadería a altas horas de la noche. Algún día yo cuidaré de ti. Me besaba la cabeza y yo le creía, a pesar de la creciente pila de solicitudes de empleo rechazadas en el cajón de su escritorio. Nuestros intentos de formar una familia se habían convertido en otra fuente de angustia silenciosa. Mes tras mes de decepción habían culminado en una cita con el médico que todavía me atormentaba. Sus trompas de falopio están bloqueadas, había explicado la ginecóloga con suavidad. La concepción natural será extremadamente difícil. Samuel me había apretado la mano en la oficina estéril, pero algo en sus ojos había cambiado, un destello de resignación que no pude ignorar. Esa noche, lloré en la ducha para que Samuel no me oyera. La palabra infértil se sentía como una marca en mi piel, aunque Samuel me aseguró que se casó conmigo por mí, no por la posibilidad de tener hijos. Aún así, lo sorprendí mirando a las familias en los parques con un anhelo que me partía el corazón. El viaje a Bali fue mi intento desesperado por revivir nuestra conexión desvanecida. Había estado ahorrando dinero extra durante meses, renunciando a nuevos equipos de panadería y trabajando en trabajos de catering adicionales los fines de semana. Los folletos de viaje prometían atardeceres románticos, templos espirituales y playas vírgenes, todo lo que necesitábamos para reconectarnos. ¿Bali? ¿En serio? Los ojos de Samuel se iluminaron cuando lo sorprendí con los billetes. ¿Cómo podemos permitirnos esto? La sonrisa genuina que se extendió por su rostro hizo que todas las horas extra valieran la pena. Por un momento, me miró como lo había hecho cuando nos conocimos, con admiración y amor en lugar de la vaga decepción que se había convertido en su expresión predeterminada. He estado ahorrando, le expliqué. Necesitamos esto, Sam. Solo nosotros, reconectándonos. Sus padres se habían invitado casi inmediatamente después de enterarse de nuestros planes. Christopher y Grace Lawrence vivían a 30 minutos de distancia y se inmiscuían en nuestras vidas con una regularidad alarmante. Las críticas veladas de Grace sobre mi limpieza, mi cocina y mi incapacidad para darle hijos a Samuel se habían convertido en un telón de fondo constante en las cenas familiares. Siempre hemos querido ver Asia, anunció Grace durante la cena del domingo en su casa. Y Samuel no debería tener que navegar por un país extranjero sin la guía de su padre. Christopher asintió con la cabeza sabiamente, como si Samuel tuviera 17 años en lugar de 33. Antes de que pudiera objetar, Samuel sonrió a sus padres. Eso sería increíble. A Madison no lo importará. Le encanta planear cosas. Me tragué mi decepción con un bocado de asado recocido. Por supuesto, me las arreglé, viendo cómo mi escapada romántica se transformaba en unas vacaciones familiares.
Luego vino la verdadera sorpresa. Mi teléfono sonó un martes por la noche cuando estaba cerrando la panadería. El nombre de Zoe apareció en la pantalla. Madison, mencionó Samuel. Todos van a Bali, dijo, su voz rebosante de una emoción inusual. Mi hermana menor y yo nunca habíamos sido particularmente cercanas. Mientras yo construía mi negocio, Zoe flotaba entre carreras universitarias y relaciones, siempre cayendo de pie con el colchón financiero de nuestros padres. Sí, en 3 semanas, respondí, contando el inventario mientras sostenía el teléfono. Tengo que ir. Acabo de terminar mi curso de fotografía de viajes y Bali sería perfecto para mi portafolio. Sin esperar una respuesta, agregó. Ya hablé con Sam y cree que es una gran idea. Mi mano se congeló a mitad de camino mientras contaba las cajas de pasteles. Samuel había hablado de nuestro viaje con mi hermana antes de mencionármelo. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago, pero la descarté como cansancio. Tendré que modificar algunas reservas, dije vacilante. Inicialmente solo íbamos a ser Sam y yo. Oh, no seas egoísta, Maddie, se rió Zoe. Será mucho más divertido con todos. Incluso te ayudaré a planificar actividades. Cuando le planteé la petición de Zoe a Samuel esa noche, su entusiasmo fue inmediato y abrumador. Es perfecto. Tu hermana es muy divertida. Animará las cosas y ustedes dos necesitan más tiempo para unirse. Lo más sorprendente fue que cuando les informé a regañadientes a Grace y Christopher que Zoe se uniría a nosotros, su reacción me pilló desprevenida. Grace, que normalmente consideraba a mi familia con un desdén apenas disimulado, juntó las manos con deleite. Zoe. ¡Qué maravilloso! Una joven tan vibrante. Nos encantaría que viniera. Christopher asintió enérgicamente, añadiendo, ciertamente aporta energía a una habitación. De pie afuera de mi panadería el domingo siguiente, escuché a Grace por teléfono, su voz se filtraba por la ventana abierta de su auto estacionado. Todo está saliendo a la perfección, decía. Zoe también viene. Sí, es perfecta. Madison no tiene ni idea. Cuando Grace me vio acercarme, terminó rápidamente la llamada y me saludó con una sonrisa artificial. Madison, solo estoy finalizando algunos detalles de Bali. Este viaje es exactamente lo que todos necesitan. Algo en su tono me dio escalofríos, pero lo ignoré. Después de todo, ¿qué podría pasar en unas vacaciones familiares por las que había trabajado tan duro? La humedad de Bali me golpeó como una pared al salir del aeropuerto. Una exuberante vegetación y el aroma a incienso nos rodeaban, pero mi emoción se veía atenuada por una inquietante sensación que no podía quitarme de encima. Nuestro conductor navegó por carreteras estrechas bordeadas de templos y arrozales, y finalmente llegó a nuestro complejo turístico, un conjunto de villas privadas enclavadas entre jardines tropicales. Había pasado meses investigando el lugar perfecto, buscando un equilibrio entre privacidad y lujo que no agotara por completo mis ahorros. Esto es impresionante, Madison, dijo Samuel, apretándome la mano al entrar en nuestra villa. Por un momento, sentí la validación que había estado anhelando. Mi duro trabajo había creado este momento. El momento duró poco. Mientras desempacábamos, el teléfono de Samuel sonó. Zoe dice que su villa tiene una vista increíble del atardecer. Deberíamos ir antes de cenar. Así, nuestro momento privado se evaporó. Durante nuestra cena de bienvenida esa noche, noté la primera interacción extraña. Samuel se inclinó sobre la mesa hacia Zoe, susurrando algo que la hizo reír a carcajadas. Una broma interna, explicó Samuel cuando captó mi mirada inquisitiva. De ese programa que nos gusta a los dos. ¿Qué programa?, pregunté, tratando de mantener un tono ligero. Oh, no te gustaría, respondió Zoe, haciendo girar la pajita de su cóctel. Demasiada ciencia ficción para tu gusto. Ella y Samuel intercambiaron miradas que duraron un instante demasiado largo, extraño teniendo en cuenta que Samuel nunca había mencionado ver programas con mi hermana. ¿Cuándo habían tenido tiempo para eso? A la mañana siguiente, me desperté temprano con la esperanza de disfrutar del amanecer con Samuel. Su lado de la cama estaba vacío. Una notificación de texto iluminó mi teléfono. Fui a una caminata temprano con Zoe. Vuelvo para el almuerzo. Esto se convirtió en un patrón durante los siguientes 3 días. Planificaba actividades, una clase de cocina, una visita al templo, un crucero al atardecer, solo para que Samuel y Zoe anunciaran que ya habían hecho arreglos para hacer algo más. Deberías unirte a nosotros, ofrecía Samuel a medias, sabiendo que mis mareos me impedirían unirme a sus aventuras en moto o que mi horario ya estaba lleno con el masaje para parejas que había reservado hacía semanas. Una tarde, me encontré sola con Grace junto a la piscina infinita mientras Christopher dormía la siesta en su villa.
Intenté conversar, mencionando un mercado textil local que pensé que podría gustarle. Eso suena bastante aburrido, respondió Grace sin levantar la vista de su revista. Zoe encontró el templo más fascinante ayer. Aparentemente, hay una ceremonia para la fertilidad y la continuación de los linajes. Tiene buen ojo para las experiencias significativas. Antes de que pudiera responder, Zoe apareció junto a la piscina con un vestido nuevo, el pelo todavía húmedo de la ducha. Ahí está. Todo el comportamiento de Grace se transformó. Su rostro se iluminó. Cariño, cuéntale a Madison sobre ese templo que visitaste. Oh, no fue nada especial, respondió Zoe con un gesto casual. Aunque a Samuel le pareció fascinante. Siempre le han interesado esas conexiones espirituales más profundas. Mi esposo nunca había expresado interés en la espiritualidad durante nuestros 3 años de matrimonio. Esa noche, durante la cena en el restaurante frente a la playa del complejo, Christopher levantó su copa para brindar. Por la familia, anunció, su mirada se detuvo significativamente entre Samuel y Zoe, y por la continuación de linajes fuertes durante generaciones. Siguió un incómodo silencio. Tomé un largo sorbo de agua, sintiéndome examinada. Christopher colecciona registros genealógicos, explicó Samuel apresuradamente. Ha estado trabajando en nuestro árbol genealógico. Exactamente, asintió Christopher, sin apartar la vista de Zoe. Algunas ramas son más fuertes que otras. Algunas dan fruto mientras que otras permanecen estériles. Grace colocó su mano sobre la mía en un gesto que se sintió más posesivo que reconfortante. No todas están destinadas a perpetuar los apellidos, querida. A veces debemos aceptar las limitaciones de la naturaleza. Mis mejillas ardían. La implicación flotaba en el aire como una niebla. Samuel estudió su plato, negándose a mirarme a los ojos. Más tarde esa noche, me sumergí en la bañera al aire libre de nuestra villa, tratando de lavar la incomodidad de la cena. Tal vez estaba exagerando. Tal vez el estrés de las vacaciones me estaba volviendo paranoica. Samuel entró al baño, buscando entre sus artículos de tocador. ¿Te estás divirtiendo?, pregunté, desesperada por que me tranquilizara. Claro, respondió distraídamente. Zoe encontró un mercado nocturno increíble. Podríamos ir mañana. Me encantaría unirme a ustedes, dije, sentándome en la bañera. Samuel dudó. Bastante lejos. Odiarías el viaje en moto. Me besó la frente. Además, tienes ese tratamiento de spa, ¿recuerdas? No lo tenía, pero asentí de todos modos. Samuel dejó caer sus pantalones cortos en la cesta de la ropa sucia y un papel doblado cayó de su bolsillo. Después de que se fue, lo recogí. Un recibo de una boutique local. El artículo listado, vestido ceremonial blanco, hecho a medida. El precio me hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué Samuel compraría un vestido blanco? ¿Y por qué mantenerlo en secreto? Una imagen brilló en mi mente. Zoe probándose un vestido blanco fluido mientras mi esposo la miraba con aprecio. Aparté el pensamiento. Tenía que haber una explicación razonable. Al día siguiente, encontré a Samuel y Zoe acurrucados en el jardín del complejo. Se separaron de un salto cuando me vieron acercarme. Solo le estaba mostrando a Samuel algunas técnicas de fotografía, explicó Zoe rápidamente, guardando su teléfono. ¿Puedo ver?, pregunté, extendiendo la mano hacia su teléfono. Se acabó la batería, respondió demasiado rápido. Te lo mostraré más tarde. Esa tarde, Grace me acorraló cuando regresaba de un paseo solitario por la playa. Madison, querida, quería hablar contigo. Su voz goteaba falsa preocupación. Samuel Paris, preocupado últimamente. ¿Lo has notado? Estamos trabajando en algunas cosas, respondí con cautela. 3 años es mucho tiempo para esperar ciertos desarrollos. Sus ojos se posaron significativamente en mi vientre. Los hombres tienen necesidades familiares. A veces debemos ser realistas sobre lo que podemos y no podemos proporcionar. Antes de que pudiera responder, Zoe apareció a la vuelta de la esquina. La expresión de Grace se transformó inmediatamente. Ahí estás, rayo de sol. Le estaba diciendo al encargado de la boutique sobre tu vestido. Lo tendrán listo mañana por la mañana. Zoe le lanzó a Grace una mirada de advertencia antes de sonreírme con rigidez. Solo un recuerdo, nada especial. Esa noche, registré nuestra villa mientras Samuel se duchaba. Ningún vestido blanco, ninguna explicación para el recibo, solo más preguntas y un nudo creciente en el estómago. Mientras cerraba la maleta de Samuel, la risa de mi hermana flotó a través de nuestra ventana abierta. Me moví al balcón y vi a Zoe abajo en su teléfono. Todo está saliendo a la perfección,
decía. No tiene ni idea. 3 días más y estará hecho. Retrocedí hacia las sombras, con el corazón latiéndome con fuerza. Las piezas del rompecabezas se estaban alineando en una imagen que no quería ver. Pero las sombras en el paraíso se alargaban y ya no podía fingir que no estaban allí. El sueño me evadió esa noche. Di vueltas y vueltas mientras Samuel dormía plácidamente a mi lado, preguntándome qué significaban 3 días más, que se estaba planeando mis espaldas. A la mañana siguiente, puse una sonrisa brillante y sugerí una cena en grupo en el aclamado restaurante Cliffside del complejo. «Maravillosa idea», exclamó Grace con un entusiasmo inesperado. «Deberíamos celebrar el estar juntos en este hermoso lugar». Samuel parecía nervioso cuando mencioné los planes para la cena, revisando su teléfono repetidamente durante el día. Lo atrapé susurrándole urgentemente a Zoe junto a la piscina. Su conversación terminó abruptamente cuando me vieron acercarme. «Solo estábamos discutiendo los ángulos de la fotografía», explicó Zoe con una sonrisa practicada. «La iluminación al atardecer es complicada». El restaurante era espectacular, encaramado en un acantilado con olas rompiendo abajo y linternas proyectando un brillo dorado sobre la terraza. Había gastado más en una mesa privada en la esquina con vistas panorámicas al océano. En otra vida, este habría sido el punto culminante romántico de mi viaje con Samuel. En cambio, me senté en un extremo de la mesa mientras Zoe ocupaba el asiento junto a mi esposo, mostrándole algo en su teléfono que lo hizo sentir con aprobación. Grace y Christopher completaron nuestro grupo, ambos vestidos formalmente como si asistieran a una ocasión especial en lugar de una cena informal de vacaciones. «Te ves encantadora esta noche, Zoe», comentó Grace, ignorando mi vestido nuevo que me había costado casi una semana de ganancias de la panadería. «Ese color resalta tus ojos». «Gracias», respondió Zoe, alisándose el cabello. «He estado cuidándome mejor últimamente». Nuevo capítulo, nueva yo. El camarero trajo nuestros aperitivos, delicados rollitos de papel de arroz y vieiras selladas. Mientras comíamos, noté que Christopher miraba a Samuel y Zoe con una expresión de tranquila satisfacción. Grace seguía llenando mi copa de vino mientras apenas tocaba la suya. «Madison», dijo Grace de repente, «quería preguntarte, ¿han considerado tú y Samuel la adopción?» La pregunta cayó como una piedra en aguas tranquilas. «Es que 3 años es bastante tiempo». Samuel se atragantó con el agua. «Mamá, ahora no». «¿Qué?» «Es una pregunta perfectamente razonable», continuó Grace sin inmutarse. «La continuidad familiar es importante. La bendición de los hijos no debe negarse por». Miró hacia mí. «Circunstancias desafortunadas». La mesa se quedó en silencio. Sentí que mis mejillas ardían cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. «Nuestra planificación familiar no es tema de conversación para la cena», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Por supuesto», asintió Grace, volviéndose hacia Zoe con una sonrisa de complicidad. «Algunas mujeres son simplemente más aptas para la maternidad por naturaleza. Se puede ver en su brillo». Zoe, al menos, tuvo la decencia de parecer incómoda, mirando su plato. «Zoe sería una madre maravillosa», agregó Christopher, levantando su copa. «Joven, sana, fértil. Eso es lo que construye linajes familiares fuertes». Dejé mi tenedor. El apetito desapareció. «Disculpen», Samuel se levantó bruscamente. Su silla raspó contra la cubierta de madera. «Necesito aire». Sin mirarme a los ojos, se alejó de la mesa hacia el sendero del jardín que conducía de vuelta a los terrenos del complejo. Grace me dio unas palmaditas en la mano. «Es sensible con estos temas. Déjalo en paz». Algo en su tono, condescendiente, casi triunfante, encendió un fuego en mí. Había pasado 3 años siendo paciente, comprensiva, apoyándolo. Había trabajado turnos dobles para pagar este viaje mientras mi esposo se encontraba. «Merezco respuestas», dije, colocando mi servilleta junto a mi cena apenas tocada. «Debería ir a ver cómo está». «Dale espacio», intervino Zoe rápidamente. «Volverá cuando esté listo». Sonreí con fuerza. Yo también necesito aire. El sendero del jardín serpenteaba a través de flores tropicales y palmeras imponentes, suavemente iluminadas por faroles en el suelo. Samuel no estaba a la vista. En lugar de regresar a nuestra villa, seguí una corazonada y tomé el camino hacia el extremo más alejado del complejo, donde había notado un pequeño edificio durante nuestra visita de orientación. El aire nocturno estaba cargado de jazmín y rocío salado. Mientras caminaba en silencio por el sendero de piedra, los grillos cantaban a mi alrededor mientras la música distante del bar del complejo se desvanecía detrás de mí.
Me quité las sandalias de tacón, llevándolas para moverme silenciosamente por el césped cuidado. Un destello de luz me llamó la atención. La luz de las velas brillaba desde una pequeña estructura enclavada entre árboles de plumería en flor. La capilla del complejo, utilizada para bodas y renovaciones de votos, supuestamente cerraba al atardecer, según el folleto informativo. Al acercarme, las voces flotaban en el aire húmedo. Reconocí los tonos más graves de Samuel, seguidos de otra voz que me heló la sangre. La risa de Zoe, íntima y familiar de una manera que no debería existir entre mi esposo y mi hermana. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras me deslizaba entre los fragantes arbustos, acercándome a una ventana lateral de la capilla. El vidrio estaba parcialmente abierto, permitiendo que la brisa de la isla llevara sus palabras claramente hasta donde yo estaba parada, congelada. Las flores deben colocarse así, dijo otra voz, una mujer local que no reconocí. Tradicional para las ceremonias de bendición. Es perfecto, respondió Zoe. Justo lo que discutimos. Me acerqué un poco más, con cuidado de permanecer oculta en las sombras. A través de la ventana, el interior de la capilla brillaba con docenas de velas. Arreglos florales en blanco y dorado adornaban un pequeño altar. Y allí, en el centro de todo, estaba mi hermana con un vestido blanco fluido, tomada de la mano de mi esposo. El vestido blanco del recibo, las reuniones secretas, la cuenta regresiva de 3 días, todo encajó en un horrible enfoque. Los anillos serán bendecidos aquí, explicó la mujer local, señalando una pequeña mesa. Luego la ceremonia de unión. Samuel asintió, luciendo más comprometido de lo que lo había visto en meses. Y legalmente, esto será reconocido en casa. Su abogado lo confirmó todo, dijo otra voz desde una esquina que no podía ver con claridad. Grace, una vez que se presenten los papeles, es perfectamente legal en su estado. Mis pulmones parecieron colapsar. Estaban planeando una boda, mi esposo y mi hermana, con la bendición y el apoyo de sus padres. ¿Lo sabe?, preguntó Samuel de repente, su voz tensa por la nerviosidad. Madison ha estado haciendo preguntas. Zoe le apretó la mano, su rostro se suavizó con lo que se parecía inquietantemente a la lástima. Relájate, insistió. Es demasiado ingenua para conectar los puntos. Grace entró en escena, ajustando una flor en el cabello de Zoe. No sospechará nada. La pobrecita está tan desesperada por complacerte, Samuel. Tan ansiosa por salvar un matrimonio que estaba condenado desde el principio. Mi suegra se rió entre dientes, el sonido me cortó como una cuchilla. Una vez que esté hecho, seguirá pagando las cuentas mientras tú comienzas tu verdadera familia con alguien que realmente pueda darte hijos. Me presioné la mano contra la boca para contener el sollozo que crecía en mi garganta. 3 años de matrimonio, incontables sacrificios, todos los sueños y esperanzas que había construido, destrozados por las personas en las que más confiaba. Me alejé de la ventana de la capilla, casi tropezando con una piedra decorativa en el jardín. Mis dedos temblaron mientras me apoyaba en el tronco de un árbol. El aire húmedo de la noche de repente se sintió sofocante. 3 años de matrimonio reducidos a una broma cruel. Mi esposo ensayando votos con mi hermana mientras yo financiaba su traición. Al escuchar movimiento dentro de la capilla, me escabullí más profundamente en las sombras. La puerta de madera se abrió con un crujido, derramando la luz dorada de las velas sobre el sendero de piedra. La ceremonia será perfecta, dijo la mujer local al salir. Dentro de 3 días al atardecer. Momento muy propicio. ¿Y Madison? La voz de Christopher. Ahora, ¿dónde estará? He organizado un paquete de spa de un día en el complejo al otro lado de la isla, respondió Grace. Pagado con su propia tarjeta de crédito, por supuesto. Estará fuera desde la mañana hasta la noche. Samuel se rió, un sonido que una vez calentó mi corazón pero que ahora convertía mi sangre en hielo. Probablemente te agradecerá por ser tan considerada. Esa es Madison. Siempre agradecida por las obras. Sus voces se desvanecieron mientras caminaban hacia los edificios principales del complejo. Permanecí congelada, procesando la profundidad de su engaño. No solo una aventura, sino una boda. No solo traición, sino un plan calculado para usarme mientras construían una nueva vida a mis espaldas. Con movimientos mecánicos, regresé a nuestra villa. Mi mente corría con pensamientos y recuerdos fragmentados, reinterpretados a través de esta nueva y dolorosa lente. El desinterés de Samuel en nuestros tratamientos de fertilidad, las preguntas inquisitivas de Grace sobre las finanzas de mi negocio, el repentino interés de Zoe en las reuniones familiares durante el último año. Entré a nuestra villa en silencio, agradecida de encontrarla vacía.
Samuel probablemente pasaría horas en el ensayo. En la mesa de café estaba mi computadora portátil, la que usaba para administrar las cuentas de la panadería y nuestras finanzas domésticas. La abrí con un nuevo propósito. Una extraña calma se apoderó de mí. Primero, revisé nuestras cuentas conjuntas. Como sospechaba, Samuel había estado retirando sistemáticamente pequeñas cantidades, nunca lo suficiente como para levantar sospechas, pero sustanciales en total. Casi $12,000 durante los últimos 8 meses, dinero que debería haber sido para nuestro futuro, desviado para financiar su traición. Mis cuentas comerciales permanecieron separadas, afortunadamente. Samuel tenía acceso a los fondos del hogar, pero no a las cuentas de mi panadería, un límite que una vez llamó innecesariamente cauteloso. Ahora parecía una rara previsión. Pasé a nuestra carpeta de itinerarios de viaje, que contenía todas nuestras reservas de Bali. Cada reserva, desde vuelos hasta actividades, se había realizado a través de mis cuentas, con correos electrónicos de confirmación enviados a mi dirección. Yo había pagado todo: la traición de mi esposo, la complicidad de mi hermana, la comodidad de mis suegros, todo financiado por el éxito de mi panadería. Con dedos temblorosos, abrí mi correo electrónico y comencé a trabajar sistemáticamente en cada reserva. Nuestro vuelo de regreso, cancelado. Las 5 noches restantes en el complejo, canceladas. Las excursiones de un día y las experiencias que había planeado, todas canceladas. Con cada confirmación de cancelación, un extraño peso se levantó de mi pecho. Dudé brevemente sobre la información del vuelo de Grace y Christopher. Habían insistido en reservar su propio viaje, alegando puntos de aerolínea. Tenía sus números de confirmación solo porque Grace los había reenviado accidentalmente mientras pedía consejo. Cancelé esos dos también. Una pequeña sonrisa se formó al imaginar sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. Luego vinieron nuestros vuelos de conexión domésticos dentro de Indonesia, los que Samuel y Zoe necesitarían para llegar a su destino de luna de miel después de su ceremonia sorpresa. Eliminados con unas pocas pulsaciones de teclas. Mientras trabajaba, apareció una notificación en mi teléfono, una alerta de tarjeta de crédito por un cargo en la capilla de bodas Eternal Bond. Ni siquiera estaban tratando de ocultarlo, confiados en mi ignorancia. Reí en voz baja, un sonido hueco en la villa vacía. Me detuve en nuestro álbum de fotos compartido, lleno de fotos de vacaciones. Samuel y Zoe aparecían de manera prominente, a menudo con la cabeza inclinada el uno hacia el otro o de pie sospechosamente cerca. ¿Cómo había sido tan ciega? Descargué todas las fotos, evidencia de su comportamiento que podría ser útil más tarde. Luego eliminé mi acceso al álbum compartido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Samuel. La cena estuvo bien. Perdón por irme. Necesitaba espacio. Hablando con tu hermana sobre sitios para mañana. Vuelvo tarde. No te despiertes. El despido casual, la mente flagrante. Debería haber dolido, pero en cambio, alimentó mi determinación. Respondí, no hay problema. Cansada de todos modos. Duerme bien. Una actuación perfecta de la esposa ingenua que creían que era. Me acerqué a mi maleta y comencé a empacar metódicamente, dejando atrás todo lo que Samuel me había dado. El anillo de bodas, colocado cuidadosamente sobre su almohada. El brazalete de oro para nuestro aniversario, dejado en el baño. La lencería con la que me había sorprendido antes del viaje, metida en la basura. Mientras trabajaba, redacté correos electrónicos para mi asistente de panadería, mi abogado y mi banco. Mensajes breves y prácticos organizando mi regreso y la seguridad de mis bienes. Sin explicaciones emocionales, solo las acciones necesarias. Contaría la historia completa una vez que estuviera a salvo en casa. Encontré disponibilidad de vuelos para la mañana siguiente. Un solo asiento en un vuelo nocturno a Singapur con conexiones a casa. El costo me hizo hacer una mueca, pero la libertad valía cada centavo. Lo reservé sin dudarlo. Para la medianoche, mi plan estaba completo. Me iría antes del amanecer, tomando un servicio de transporte del complejo al aeropuerto. Para cuando regresaran del desayuno, estaría en el aire y su fantasía cuidadosamente construida se derrumbaría a su alrededor. Me duché, lavando las lágrimas que no me había dado cuenta de que había derramado. Mientras el agua caía en cascadas sobre mí, una extraña sensación reemplazó mi angustia. Algo entre alivio y poder. Durante años, había llevado a Samuel emocional y financieramente. Me había disculpado por mi infertilidad como si fuera una falla moral. Había trabajado hasta el agotamiento, ganándome su respeto y amor. Ya no más. Me vestí con ropa cómoda de viaje y me acosté en el sofá,
Poniendo la alarma para las 4 de la madrugada, dormir parecía imposible, pero mi cuerpo necesitaba descansar para el viaje que tenía por delante. Mientras me quedaba dormida, las palabras burlonas de Grace resonaron en mi mente. No sospechará nada. Qué equivocados estaban. Qué terrible y catastróficamente equivocados. En la oscuridad de nuestra villa, con el sonido distante de las olas rompiendo contra las costas de Bali, me hice una promesa. Me habían subestimado por última vez. La Madison ingenua, comprensiva e infinitamente generosa que creían conocer murió esta noche fuera de la ventana de esa capilla. La mujer que abordaría el vuelo de mañana era alguien completamente diferente, alguien a quien pronto aprenderían a temer. Mi alarma me despertó a las 4 de la madrugada. Por un momento desorientador, extendí la mano por el sofá, esperando encontrar a Samuel, antes de que la realidad volviera a golpear. Moviéndome silenciosamente a través de la oscuridad previa al amanecer, tomé mi maleta empacada y eché un último vistazo a la villa. Los restos de mi matrimonio yacían esparcidos como escombros después de una tormenta. Mi anillo de bodas en la almohada de Samuel. Recuerdos abandonados. Promesas rotas. No dejé ninguna nota. No merecía ninguna explicación. El gerente nocturno arqueó una ceja ante mi temprana partida, pero no hizo preguntas cuando solicité un taxi. Emergencia familiar, ofrecí simplemente. Él asintió con simpatía, sin saber que mi familia era la emergencia de la que huía. El amanecer pintó el cielo en acuarelas rosas y doradas mientras mi taxi serpenteaba a través de pueblos dormidos hacia el aeropuerto. Los arrozales y los templos pasaban borrosos por mi ventana, hermosos paisajes que una vez esperé compartir con un esposo amoroso. Ahora servían como telón de fondo para mi escape. En el aeropuerto, observé a los viajeros somnolientos arrastrando maletas y agarrando tazas de café. Personas normales viviendo vidas normales sin que el suelo se derrumbara debajo de ellos. Envidié sus problemas ordinarios. ¿Boleto para Madison Parker?, preguntó la azafata. Su comportamiento alegre contrastaba con mi sentimiento de vacío. Sí, respondí. Luego hice una pausa. Parker era el apellido de Samuel. En realidad, ahora es Madison Reynolds. Mi apellido de soltera se sintió extraño en mi lengua después de 3 años, pero también correcto, una recuperación. El vuelo a Singapur transcurrió en una niebla de agotamiento y lágrimas intermitentes. Puse mi teléfono en modo avión después de enviar un mensaje de texto a mi asistente, Jenny. Emergencia familiar. En casa mañana. Por favor, encárgate de los pedidos del miércoles. Sin detalles. Sin drama. Esos vendrían después. En la limpieza estéril del aeropuerto de Singapur durante mi escala de 6 horas, encontré un rincón tranquilo en una sala de negocios y comencé a hacer llamadas. Primero, a mi banco, solicitando la congelación de las cuentas conjuntas y nuevos protocolos de seguridad para las finanzas de mi negocio. Luego, a un cerrajero en Springfield, organizando el cambio de cerraduras tanto en mi panadería como en mi casa. La tercera llamada fue la más difícil, a mis padres. Madison, ¿está todo bien? Es la mitad de la noche aquí, respondió la voz adormilada de mi madre. No, mamá, no lo está. Mi voz se quebró por primera vez desde que descubrí la traición. Vuelvo a casa temprano, sola. ¿Qué pasó? ¿Dónde están Samuel y Zoe? Todavía están en Bali, planeando su boda. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Mama, Samuel y Zoe iban a casarse en mis espaldas. Lo han estado planeando durante meses. El jadeo de sorpresa de mi madre dio paso a una justa ira. Para cuando abordé mi vuelo de conexión a Tokio, mis padres ya habían contactado a su abogado y habían despejado su habitación de invitados para mi regreso. La línea internacional de cambio de fechas significaba que llegué a casa casi un día completo después de dejar Bali. Agotada pero lúcida, Jenny me recibió en el aeropuerto. Su expresión de preocupación se suavizó cuando salí de la terminal. «Te ves terrible», dijo sin rodeos, tomando mi maleta. «Me siento terrible», admití mientras caminábamos hacia su auto. «Pero estaré mejor». A la mañana siguiente, mientras Samuel y sus cómplices probablemente estaban descubriendo mi desaparición, me senté en la oficina de un abogado en el centro. El señor Abernathy, el abogado de mis padres durante 20 años, escuchó sin interrupciones mientras describía la traición y mis preocupaciones financieras. «Te han subestimado significativamente», señaló, deslizando los papeles del divorcio sobre su escritorio. «Presentaremos estos inmediatamente. Congelaremos los activos conjuntos y documentaremos el fraude que Samuel ha estado cometiendo al desviar tus fondos. Lo quiero limpio y rápido», insistí, sin alargar las cosas. «Según lo que me has contado, tenemos motivos para un proceso acelerado.
dada la infidelidad documentada y el engaño financiero. Firmé mi nombre con manos firmes, terminando formalmente mi matrimonio con tinta negra contra papel blanco. La panadería se convirtió en mi santuario mientras mi vida personal implosionaba. Sweet Crumbs prosperó. Me dediqué a crear nuevas recetas, extender el horario comercial y finalizar un préstamo para pequeñas empresas que había estado considerando para una expansión. El trabajo que una vez me pareció agotador ahora me daba energía. Esto era mío, construido con mis manos, sin mancha de traición. 8 días después de mi escape de Bali, mi teléfono explotó con notificaciones. ¿Están en casa? Madison, ¿dónde estás? Las cerraduras de la casa habían sido cambiadas. El mensaje de texto de Samuel no contenía disculpas, solo confusión. Madison, esto es infantil. Necesitamos hablar. Este llegó 1 hora después. Reenvié ambos a mi abogado sin responder. Grace fue la siguiente. Su mensaje fue asombroso en su audacia. Madison, querida, entiendo que estés molesta, pero este comportamiento es inaceptable. Christopher tiene un jet lag severo después de nuestra terrible experiencia y tuvimos que pagar miles por nuevos vuelos. Samuel necesita sus cosas de la casa. Mi respuesta fue breve, toda comunicación a través de mi abogado. La información de contacto se le ha enviado por correo electrónico. Zoe intentó llamar 17 veces antes de dejar un mensaje de voz que oscilaba entre lágrimas e ira. Maddie, no entiendes. No fue lo que pareció. Por favor, llámame. Sigue siendo mi hermana. Lo borré sin escucharlo. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. En cuestión de días, todos sabían alguna versión de la historia. Elegí la dignidad sobre el drama, confirmando solo que Samuel y yo nos habíamos separado debido a la infidelidad, sin ofrecer detalles sórdidos ni acusaciones. La comunidad se unió a mi alrededor. Los pedidos aumentaron. Los clientes habituales trajeron flores y 3 negocios locales se acercaron a mí para ofrecerme el suministro de sus cafés con productos horneados. 2 semanas después de mi regreso, recibí los papeles de divorcio con la firma de Samuel, junto con una oferta de acuerdo muy por debajo de lo que mi abogado aconsejó que era justo. Su carta adjunta alegaba dificultades financieras debido a gastos de viaje inesperados y solicitaba clemencia. Rechacé ambos. El divorcio final se otorgó en un tiempo récord, ayudado por la montaña de evidencia y la renuencia de Samuel a comparecer ante el tribunal donde sus acciones se harían públicas. Me quedé con mi panadería, mi casa y mi dignidad. Él se quedó con su nueva esposa, sus cuentas bancarias vacías y su reputación como el tramposo más despreciado del pueblo. Un mes después del día que volví de Bali, entré a la clínica de fertilidad del Dr. Henderson para una cita que había cancelado 3 veces mientras estaba casada con Samuel. Estoy aquí para discutir mis opciones, le dije a la doctora de rostro amable, como mujer soltera. Por supuesto, asintió, sacando folletos sobre donantes de esperma y tratamientos de FIV. Su bloqueo no significa que la maternidad sea imposible, solo que necesitará ayuda. Por primera vez en años, imaginé un futuro completamente a mi elección. Tal vez un hijo propio, tal vez la adopción, tal vez simplemente una vida llena de mi panadería, amigos y la libertad de definir la familia en mis propios términos. La semana pasada, Zoe y Samuel anunciaron su embarazo en las redes sociales. Amigos en común enviaron capturas de pantalla, preocupados por mi reacción. Se sorprendieron cuando respondí con genuina neutralidad. Estoy bien, le dije a mi madre durante la cena del domingo. Realmente bien. Y lo estaba. La mujer que regresó de Bali no era la misma que planeó ese viaje con ingenua esperanza. Había aprendido que la fuerza no proviene de soportar la traición. Viene de alejarse y reconstruir algo mejor. La expansión de la panadería abre el próximo mes. La habitación de los niños en mi casa sigue siendo una posibilidad vacía, no un doloroso recordatorio. Ya no me defino por lo que no pude darle a Samuel, sino por lo que elegí darme a mí misma: respeto, honestidad y el poder de escribir mi propia historia.